Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas de Detona que hoy nos están viendo y escuchando en este programa muy especial en el cual vamos a analizar desde un punto de vista y de un ángulo muy interesante sobre el resultado de las elecciones en los 6 estados a gobernaturas. En uno de ellos fue, aparte de la gobernatura, fue también el Congreso, y en las otras fueron, si mal no me acuerdo, municipios. Para ello, el día de hoy tenemos invitados a los cuales yo considero con una gran calificación para atender este tema, y uno de ellos es nuestro amigo Felipe Enríquez, que es un priista muy reconocido tanto a nivel nacional como a nivel de Nuevo León. Ha participado en una gran cantidad de elecciones, pero sobre todo tiene una agudeza mental y muy crítica, que eso es muy importante en la actualidad. Por otro lado, tenemos a nuestro amigo Aminadab Rafael Pérez Franco, que creo que es arquitecto por casualidad, porque más bien tiene una capacidad filosófica y de análisis, con decirles que ha sido miembro del PAN en muchísimos años, desde el punto de vista filosófico, y ha guiado a muchos presidentes del partido que no le hacen caso, pero a final de cuentas, él ha hecho su trabajo y lo ha hecho muy bien. Bienvenidos los dos, Aminadab y Felipe. Es un gusto tenerlos. Muchas gracias, Raúl. Qué gusto saludarte y saludar a todos los amigos de Detona. Al Gracias, contrario. gracias por la invitación, Raúl, y un saludo a los amigos, como bien lo dice nuestro compañero de Zoom de Detona. Muy bien. La primera pregunta que yo haría es la siguiente. Ya sabemos quién ganó y quién perdió en las elecciones del día de ayer en estos 6 estados. En un resumen así muy general, pero muy preciso, me gustaría que empezáramos por escuchar de parte de ustedes cuál es su opinión del resultado de esta elección. Y si les parece bien, vamos a seguir un poquito de respeto en cuanto al orden alfabético, y pues la suerte le toca a Aminadab. Así que, Aminadab, te escuchamos. Muy bien. Bueno, pues lo primero es que esta elección hay que verla un poco en perspectiva. Ha habido muchísimos análisis que se han centrado solamente en los números, en la participación, pero venimos finalmente de un 2018 donde el sistema de partidos en México se derrumba, donde cambian completamente todos los partidos tradicionales, pierden protagonismo y surge una nueva fuerza que es Morena. Yo veo que esta elección, ligada también con la del año pasado, nos habla de que ese proceso de cambio del sistema de partidos sigue avanzando, sigue dándose el problema en que los partidos tradicionales no están encontrando en muchos casos la manera de poder sobreponerse a lo que fue el colapso que sufrieron en 2018, y Morena igualmente no acaba de consolidarse como un partido oficial. Tienes a un partido que tiene muchísimos problemas, empezando por las definiciones de candidaturas, por las definiciones de estrategias, por la intervención del gobierno que sigue siendo determinante en el resultado electoral del partido del gobierno, y tienes a una oposición que en algunos casos pues dan por abandonados algunos estados. Yo veo, por ejemplo, concretamente Oaxaca y Quintana Roo, la alianza los dio por perdidos. En el caso de Aguascalientes, pues simplemente se siguió al líder. En el caso de Hidalgo y Oaxaca, yo creo que ahí hubo una situación en donde los gobiernos locales del PRI decidieron mejor negociar con el gobierno federal, y eso trae un poco las consecuencias del resultado.
Estado, y yo creo que el gran ejemplo, con miras a lo que puede venir en el 2024, es el caso de Durango. Ese me gustaría, si quieres, podemos platicar un poco más adelante, pero en términos generales y de inicio, yo veo que estamos justamente en este tránsito de un nuevo sistema de partidos que ni acaba de surgir ni se acaba de caer. En ese estatus estamos. Adelante, Felipe, ¿cuál es tu opinión? Gracias. Comparto totalmente la premisa, y más allá de los partidos que no han logrado encontrar su nuevo momento, yo hablaría de los dirigentes. Los partidos en sí mismos pueden ser estatutos o edificios. Quienes no han entendido son los dirigentes. Ni Alito ni Marco han entendido el nuevo momento. Y si nos vamos al 18, luego nos vamos ahora al 20, al 21, cómo han ido sucediendo las cosas, nos queda claro que Alito y Marco no entendieron y no van a entender. Y eso trae como consecuencia que el 24 se empiece a facilitar para Morena. Hemos visto los números brevemente en un 4-2, pero hay que ver otra óptica, la óptica nacional, porque finalmente una elección presidencial en el 24 se gana por la totalidad de los votos de todo el país. ¿Y qué sucede? Si comparamos el 21 con el 22, Morena aumentó su votación y el PRI, el PAN y PRD juntos disminuyeron su votación. Si comparamos esas fechas, 21 contra 22, antes, junto con Movimiento Ciudadano, tenían más votos en esos estados que Morena. Ayer, con los resultados, Morena ya tiene más votos que esos 4 partidos juntos. Es decir, si la elección presidencial del 24 hubiera sido ayer, en esos 6 estados, haciendo un total de los mismos, ganaría Morena. Me preocupa, si nos vamos a lo cualitativo, la actitud de Alito y de Marco, de triunfalismo, de que la alianza va por buen camino. Espero que, y tal vez sería mi primera conclusión, que con los resultados de ayer nos quede claro que la alianza está a un paso, pero un paso del precipicio. Muy bien, Felipe, muy bien. Ojalá no lo den por el bien de la ciudadanía y por el bien de México. ¿Tú qué opinas de la opinión de Felipe Aminadab? Pues yo coincido, yo agregaría, creo que es importante el factor humano y el factor dirigentes, pero también hay un factor, ¿no? Yo veo que el problema de los partidos que se extraviaron en 2018, es decir, los que tuvieron el poder durante pues todo lo que fue la transición mexicana, que estuvieron alternantes y todo aquello, lo que han caído es yo creo que en demasiado pragmatismo, ¿no? Porque tendríamos que remontarnos un poquito atrás del 2018. Esta elección es la heredera de aquel 2016 que fue muy sorpresivo, porque de las 12 gubernaturas que en aquel tiempo se disputaron, el PAN ganó 7 y no se esperaba porque pues, las encuestas a lo mucho le daban 2 o 3 triunfos y sorprendentemente aparece con 7 triunfos. Pero esos 7 triunfos se dieron por una estrategia en la cual se buscaron no a los gobernantes que construyeran un país, no a los proyectos políticos, se buscaron a las figuras que podrían conciliar los intereses de los grupos internos de los partidos, en este caso en el PAN que estaba aliándose contra el PRI. ¿Y qué sucede? Que tenemos hoy casos, tanto en el PRI como en el PAN, caso de Quintana Roo, se da la alianza a un candidato perredista que sin tener ningún tipo de apego por lo que fue la oposición o lo que es la oposición ahora entrega la plaza, igual que pasó en Oaxaca, igual que pasó en Hidalgo, donde los gobernadores priistas que fueron de los ganadores en el 16 son los que ahora de alguna forma entregan esa.
esa plaza a Morena, que fue lo que pasó el año pasado en Nayarit. Exactamente, un gobernador llegado al poder por las siglas del PAN, pero que no tiene ningún tipo de compromiso. Entonces lo que hace es que pues pacta con el propio gobierno federal, y entonces ahí tú tienes un ejemplo que el ciudadano ve como la incapacidad de los partidos para realmente ofrecerle una alternativa, ¿no? Tú ves la abstención que se da, que es mucho mayor a la que se dio el año pasado, en donde tú observas que no existe un aliciente para que de veras los ciudadanos, que aparentemente se dice y se replica y se mencionan continuamente, que están pues ya preocupados, decepcionados de lo que es el gobierno de Morena, pues no salen a votar. Fue ayer una elección totalmente de aparatos, totalmente de grupos corporativos, que en el caso del PAN son muy pequeños, en el caso del PRI son un poco más grandes, pero que en realidad pues no tienen la oportunidad contra el despliegue que el gobierno federal pues ha estado consolidando durante este gobierno para poder avanzar electoralmente. Nada más para precisar un dato que creo que es muy importante, el abstencionismo fue entre el 40%, 38-40% en Hidalgo y en Oaxaca, pero en los demás fue arriba del 50%. Perdón, la participación ciudadana. O sea, estamos hablando que está dentro del rango de lo que se ha manejado en los últimos años a nivel nacional. Sí, los datos del PREP nada más te dan el 50% en Durango y el 53% en Tamaulipas, que fue el más alto. Todos los demás están por debajo del 50%. Comparado con lo que pasó hace un año, que tuvimos una participación casi del 54%, entonces ahí es donde yo digo que el abstencionismo avanzó y no hubo en este caso un aliciente. Eso es a lo que me refiero, Raúl. Okay. No necesariamente. Felipe, adelante. Siempre hay más participación en el proceso federal que en los procesos locales. No tengo la estadística a la mano, pero habría que comparar contra años anteriores. Pero la participación en términos generales para procesos intermedios es, en mi opinión, la que siempre ha sucedido. Pero además hay otros datos, además de la participación. Qué bueno que hablamos de esta. Si hablamos del aparato de Estado como tal, que cuenta una elección, inclusive yo pongo el ejemplo que en una elección en Estados Unidos, el presidente puede hacer campaña siendo presidente, inclusive usando la logística de presidente. Que un gobierno quiera que su partido siga es normal. El único tema es si hay o no desvío de recursos. Pero también hay otro tipo de acciones que son, aunque suene un poquito contradictorio, las acciones por omisión. Hubo omisión en el caso de Hidalgo, por supuesto. Hubo omisión en el caso de Oaxaca, evidentemente. Pero por el contrario, en el caso de Tamaulipas, hubo una acción adicional del gobernador Cabeza de Vaca. Inclusive, si hablamos de excesos en esta elección, precisamente los excesos se dieron en Tamaulipas, con órdenes judiciales contra de presidentes municipales. Pero tal vez de ninguna manera, que quede claro, justifico estas acciones de acción como tal o de omisión como tal, pero son parte de la lucha por llegar al poder. Yo destacaría que el día de ayer, por la mañana, prácticamente no hubo incidentes. Es decir, muchos pensaban que iba a ser una elección con una gran cantidad de violencia y no sucedió. Por un lado, la baja participación es lamentable, pero aplaudo el que tengamos una elección pacífica. Creo que ese fue un punto bueno. Un tema lamentable es que el PRI y el PAN no dijeron nada durante la jornada, prácticamente se quedaron callados. Ya que los resultados fueron adversos, hablan de elección de Estado y hablan de descalificación y de judicializar la elección. Pero más allá del resultado, como lo comentaba Raúl hace un momento,
tal vez hay una pregunta más importante. Y la pregunta es, tenemos claro lo que pasó ayer. Tenemos claro los vicios que hay en los partidos, que eligen a candidatos a modo que no representan a la ciudadanía. Pero entonces hay un punto muy importante, porque yo estoy convencido que la democracia y la competencia son buenas, y el debate que estábamos en Nuevo León hace algunos años entre el PRI y el PAN era por tener un mejor Nuevo León. Es bueno el debate, es buena la confrontación de ideas. Por eso aquí entra una pregunta, y es, en una alianza con el nombre que tenga, ¿funciona con Alito y con Marco? A mí me queda claro que no. Si Alito y Marco siguen en las dirigencias del PRI y del PAN, prácticamente le están entregando el 24 a Morena. Yo soy muy pragmático y así de claro veo. Entonces, si ellos no funcionan, pero tienen secuestrado los aparatos de poder de los partidos para la designación de candidatos, ¿a dónde vamos? Esa es la pregunta. Porque ellos secuestran los órganos de poder y los órganos de decisión. Eso es, creo que en este momento, lo que sigue por debatir. Nos queda claro que no funciona esta alianza, estos dirigentes. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está el detalle, diría Cantinflas, ¿no? Pues mira, déjame contestar algo rápido, Raúl. Mira, de lo que dices de la operación en Tamaulipas, a ver, yo puedo estar de acuerdo. Yo revisé distrito por distrito en Tamaulipas y municipio por municipio, y esa elección la pierde la alianza en la frontera donde tú recuerdas que hubo un conflicto muy al principio del gobierno de Cabeza de Vaca con el entonces alcalde Canturrosas en Nuevo Laredo, y después en esta elección con la alcaldesa Maqui Ortiz, ¿no? Que su hijo era el candidato ahora de Morena alcalde. Pero también tienes el antecedente de que el gobierno federal sí montó una operación desde formarle un proceso al gobernador, de acusarlo de narcotraficante, de promover después su desafuero en el Congreso del Estado. A ver, en Tamaulipas particularmente sí hubo una operación de demolición del Estado para poderlo ganar, ¿no? Porque finalmente era un Estado muy sólidamente a favor del PAN. Pero del otro tema que decías, a ver, en el caso de Durango, a mí me gustaría decirte que pues es el punto en donde la alianza puede tener algún significado, porque lo primero que tienes es una decisión en donde un gobierno de un gobernador que sí, con antecedentes priistas como casi todos, pero que llegó por las siglas del PAN, permite o se acuerda que el candidato sea un priista. Villegas es un candidato 100% priista del grupo Durango, ¿no? Ahí como quien dice, el PAN le entrega en este caso la candidatura al PRI, y eso permite que se dé una alianza que fue muy exitosa, porque tú tienes caso de estados zapatos, ¿no? Tienes Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca, en la elección de gobernador, todos los distritos los gana Morena, pero en Durango todos los distritos los gana la alianza. Entonces, tú tienes que ahí ocurrió algún tipo de acuerdo que seguramente también lo negociaron Alito y Marco, que dio resultado. Entonces, yo no los defiendo, digo, yo finalmente también he sido un crítico en este caso del presidente de mi partido, que es Marco Cortés, pero sin embargo, yo creo que también tenemos que ver que aquí hay un viso de una alternativa que sí funciona. Habrá que analizar qué fue lo que funcionó. Si fue el acuerdo por el candidato, si fueron los acuerdos de los municipios, bueno, porque ahí que hubo elecciones municipales, también la alianza gana en los principales municipios, la capital, la zona de la Laguna y muchos municipios del interior del estado. Entonces, ahí funcionó bien algo. Entonces, eso de lo que te habla es de que independientemente de que siempre hay un celo y un recelo y hay una dificultad de los panistas de juntarse con los priistas y viceversa, bueno, pues puedes llegar a un acuerdo, ¿no? Yo vería eso como un punto que hay que resaltar,
para que más adelante se ponga sobre la mesa, aunque también estoy muy de acuerdo contigo de que lo más probable es que en los partidos prevalezcan los intereses de los grupos internos, que prevalezcan todos los espacios y los cotos de poder, la cerrazón a los ciudadanos, todas esas cosas que son justamente las que le han puesto como un límite, un techo a la alianza, ¿no? O sea, que como bien dices, ¿no? No va a llegar más allá y muy posiblemente en el 24 no cuaje porque justamente tiene una serie de, pues de acciones que ya ha tomado que justamente no abonan a que se convierta en una verdadera alternativa. En eso estoy de acuerdo contigo. Reserva de entrar en esos detalles, quiero apuntar lo siguiente. De acuerdo a la información que yo tengo, el PT, que tiene una influencia muy importante en La Laguna, concretamente en Gómez Palacio, no recibió el apoyo de Morena que estaba solicitando para regularizar una gran cantidad de colonias irregulares en esta parte. Y entonces el gobernador actual y el candidato se acercaron al PT, ya conocemos a Beto Anaya, logró negociar y entonces el PT actuó a favor del candidato de Va por México. Entonces, esas negociaciones se dan. O sea, a mí no me sorprenden, ahí están, ¿verdad? No sé qué factura le vayan a cobrar a Beto Anaya más adelante, pero él logró el objetivo de sus gentes en La Laguna, en Gómez Palacio, que a final de cuentas fueron votos muy importantes para dar el triunfo al candidato de Va por México. Sin embargo, a mí me gustaría, si me lo permiten, entrar a un tema para elevarlo un poco más. Es evidente que Morena tiene una fuerza importante. Eso no, digo, eso no nos queda, no está sujeto a discusión. Ganó con candidatos, con expriistas en Hidalgo, en Oaxaca, con un verde en Quintana Roo, etc. Está bien, lo hizo. Es decir, en este momento, el sistema de partidos políticos en el ámbito electoral está actuando más desde un punto de vista muy pragmático, más que ideológico. Entonces, ustedes les pregunto, ¿ven alguna posibilidad de que la alianza PAN, PRI, PRD y a lo mejor MC puedan actuar exitosamente en esa línea? Felipe. Bueno, primero brevemente un derecho de réplica. Tamaulipas, quien empieza a judicializar la elección años antes es precisamente Cabeza de Vaca persiguiendo a PRI. Y ya con eso completaríamos el actuar de Cabeza de Vaca. Muy bien. Durango, hay un elemento muy importante. Teníamos un buen candidato. Y eso es fundamental. Por una parte están los partidos, pero por otra parte es el candidato. Durango lo que nos salva es que teníamos un buen candidato. Y tercero, eficiencia. 1 de 6 en una empresa. Si un director quiebra 5 negocios y saca uno bueno, ya sabemos cuál sería el resultado. Por eso lo importante de diagnosticar los vasos medios vacíos y medios llenos. Ahora sí, si nos vamos a tu pregunta, evidentemente hoy la alianza no funciona, eso dicen los números, y no funciona porque Marco tienen sus agendas personales, ellos tienen sus intereses, no hay un vehículo común que los guíe que sea institucional, es su agenda, y mientras eso suceda no se va a poder, y luego siguen los egos. Movimiento Ciudadano sentía que podía ir solo, el 24. Creo que con los resultados del día de ayer, a Movimiento Ciudadano le queda claro que no le da, que se tendrían que aliar con el PRI, con el PAN y con el PRD, porque solo no va a poder. Ahora sí, los 4 partidos juntos tendría que buscar un mecanismo que permite de manera real, democrática,
poder postular al mejor cuadro. Si eso no sucede, no hay absolutamente nada que hacer. Así de práctico lo comento. Aminadab. Muy bien, mira, yo creo que en este momento todos los partidos tienen sus principios, su doctrina, sus ideologías, pero en este momento de México la disyuntiva es muy clara, ¿no? O sea, estamos los que estamos del lado de la democracia y de las libertades y los que están construyendo una nueva dictadura unipersonal como lo que vivimos. Creo que no hay mucho que buscarle en eso. Y dentro de la parte democrática, pues están los de la izquierda, los de la derecha, como tú lo quieras, para simplificarlo rápidamente para el público. Pero lo más importante es que, como bien nos dices, hay también ese pragmatismo, ese asunto de buscar el resultado. Yo, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, yo sigo pensando que su verdadero objetivo, digamos, no es conquistar el poder en el 24, sino destruir al PRI y al PAN, y lo está haciendo de manera sistemática. Entonces, en ese sentido, yo pienso que su estrategia de limitar a esa oposición, que es la que lo podría minimizar, pues le está dando resultado. Y igualmente los otros partidos están tratando del pragmatismo de decir, bueno, yo tengo más votos, tengo más gubernaturas y entonces es una disputa silenciosa pero activa sobre quién va a encabezar, en este caso, la candidatura presidencial y lo malo es que ahí no se van a esperar a que salga un buen candidato, sino que van a querer negociar en función de los pesos específicos y valores y cosas así. Pero yo creo que lo más importante es que en este momento lo que sí ha quedado claro y en este proceso es que no hay un mensaje que atraiga a los ciudadanos, no hay, y la ideología y la doctrina sirven para eso. Lo malo es que los partidos ya se han olvidado y todos hablan de lo mismo, todos están queriendo estar en las mismas posiciones entre liberales y progresistas y se olvidan de sus propias agendas y luego después están mezclados y tú no distingues cuál es la pequeña diferencia que cada uno representa, pero lo más importante es que lo que sigue siendo ausente es el mensaje que sea capaz de capturar la atención del elector, que lo convenza de que estamos en un peligro de construir una dictadura, que lo convenza de que lo mejor para el futuro de México es que retomemos el camino democrático, y eso nadie lo está diciendo. Ahí es donde tenemos un gran déficit, porque seguimos viendo que las campañas se hacen de manera tradicional, las campañas siguen siendo un instante en el que se están haciendo las dádivas, se están haciendo las promesas, se están haciendo los acuerdos, que como tú bien dices, Raúl, a mí no me extraña porque la política es esa interacción. Finalmente Calderón ganó en el 2006 porque no se quedó cruzado de brazos y fue y negoció con los priistas y con los sindicatos. Y a ver, la política es así. Y si a veces tienes que reunir el agua y el aceite, tienes que reunir a la izquierda y la derecha, a los moderados y a los radicales, la política es esencialmente eso. Y lo importante es que si no la entendemos así, entonces nos quedamos, dijéramos, atrapados en un laberinto que nosotros mismos creamos porque no queremos abrirnos y porque no queremos buscar el espacio. Y termino diciendo que a mí me parece que el gran espacio de encuentro que deberían buscar los partidos es realmente abrirse a los ciudadanos. Yo sigo sin entender porque yo a mis compañeros del PAN, cuando se perdió en el 2018, les decía, bueno, lo primero que debería hacer el PAN, lo primero, más allá de las reformas estatutarias y más allá de cosas de maquillaje que se quieren, hay que recuperar la confianza de los ciudadanos. Y eso implica un trabajo político directo que no se está haciendo, implica ir a hablar con la verdad, ir a reconocer errores, ir a presentar ahora sí que nuevas caras, nuevas alternativas. Pero pues no, nuestros dirigentes y en ningún partido, no solo, yo hablo del PAN porque es el que tengo más cerca, pero sin embargo, todos los partidos hay ese déficit, y a mí me parece que en la medida que se siga manteniendo esa distancia tradicional entre los partidos de siempre y unos ciudadanos que no les creen, pues eso es lo que le está dando la consolidación al nuevo espacio de Morena. Felipe, antes de cerrar, pregunta concreta. Es evidente que si Alito y Marco se quedan ahí, es un fracaso. Esa es tu expresión, esa es tu contundencia de criterio. ¿Qué recomiendas entonces para hacer? Sin duda tiene que haber, el tema no es personas, es proyectos. Comparto con el arquitecto algunos de los comentarios que son muy importantes. ¿Cómo podemos tener un proyecto exitoso si no sabemos qué proyecto tenemos? Y segundo,
el mensaje es muy contradictorio, porque es, queremos democracia, pero somos antidemocráticos en el PRI y en el PAN. Y eso el ciudadano se da cuenta. Por eso, para abrir realmente un proceso exitoso, un proyecto exitoso, tenemos que tener claro cuál es el proyecto, número uno, y número dos, dar un mensaje democrático a los ciudadanos, porque entonces parece para ellos simplemente una lucha de poder. Unos quieren quitar a... Está en un inicio de un proceso democrático entre los partidos. Y no mandamos esas señales, como decimos que queremos democracia. Gracias. Aminadab, para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje con el objeto de realmente lograr esta alianza al 24? A ver, yo creo que los partidos, particularmente el caso del PAN, tiene que dejar de sentirse como el líder de la oposición. Yo creo que debería tener un poco de humildad y darse cuenta de que no tiene estructura, de que no tiene mensaje, de que no ha formado cuadros ni tiene candidatos en muchos lugares del país. Eso no se va a resolver solamente con la alianza donde otros partidos pongan las tropas que el PAN no tiene, sino que tiene que haber una actitud de realmente ser un partido competitivo. Yo no veo al PAN como un partido competitivo, lo veo como un partido oportunista que está tratando de encontrar coyunturas que le sean favorables para poder colarse en ciertos espacios de poder, pero yo no lo veo como una fuerza que esté creando la capacidad y la fortaleza para enfrentar el reto del 2024. Eso yo creo que lo deberían hacer todos los partidos, pero más el PAN, porque es el que no ha tenido las bases. El PAN sigue teniendo la marca, que mucha gente le sigue dando votos al PAN por una, dijéramos, inercia histórica muy interesante de analizar, pero en la realidad, pues tú te das cuenta de que van las campañas, aparecen los candidatos, las brigadas, pero cuando se van no queda nada, porque no hay nada y no hay una base. Entonces, eso es lo que el PAN debería estar preocupado para reconstruirlo, porque independientemente del 24, la política sigue, el país sigue, y ahí tienes que tener la fuerza para que tú puedas, por lo menos, ya no digamos encabezar el proyecto a donde se va a dirigir al país, sino por lo menos para permanecer, si es que de veras quieres permanecer, porque yo veo a veces tanta pasividad y tanta falta de reflexión en estas cosas que yo no veo cuál va a ser el futuro. Yo veo que incluso el PAN empieza a tomar agendas progresistas, empieza a tomar cosas que no son la esencia humanista, y entonces ahí es donde pues, los electores, si muchos están confundidos y están molestos y enojados, pues no más falta que los que sí estaban convencidos se encuentren que el PAN ya no defiende esos valores, esos principios, y pues entonces se va a quedar sin nada. Pues entonces, o el PAN realmente se pone y se acomoda a lo que tiene que ser el papel que tiene que jugar en el siglo XXI, o después del 24 puede estar en vías de desaparecer. A ese grado lo veo. Nos quedan muy poquitos minutos, pero tengo que hacer esta pregunta. Felipe, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de llegar a alguna forma de formar, valga la expresión, perdónenme, hay alguna forma de encontrar una alianza auténtica al 24 para que los partidos políticos de oposición lo logren? Por supuesto que sí. Sí hay la posibilidad. Hay luchas de egos, luchas de agendas personales, lucha de intereses, pero a pesar de todo eso estoy convencido que sí se puede. Claro que sí. ¿Cómo? Como lo hemos estado comentando aquí, en mi opinión hay un tema muy pragmático que es el cambio de dirigencias de entrada, y lo segundo es con nuevos actores políticos que, entre otras cosas, se descarten para ser candidatos a la presidencia, que no usen el vehículo de las dirigencias para ser candidatos, puedan construir con unas reglas básicas el proyecto del que estamos hablando. Aminadab. Pues mira, Felipe tiene toda la razón. Yo lo he resumido en una premisa muy clara. Yo digo que para que la alianza sea efectiva, el candidato a la presidencia tiene que ser un ciudadano y no un militante de los partidos. Yo así lo he resumido, lo he dicho. Claro que cuando lo digo en los medios panistas, bueno, yo me convierto en el hereje, me convierto en el que les hace enojar, pero a mí me parece que justamente es la clave, porque eso
le daría una señal a los ciudadanos muy clara de que de veras los partidos, aunque sea por una vez, y ojalá fuera de ahí para el Real, que están dispuestos a ceder en eso que describió Felipe, ¿no? En los egos, en los intereses, en toda esta forma de ver la política como la manera de aprovecharse del poder para beneficiarse, sino decir, órale, es el momento de un ciudadano o una ciudadana que sean los que encabecen en el 2024 la alternativa democrática del país. A mí me parece que sería una señal muy poderosa, no sería la única y no garantiza el triunfo, pero creo que por lo menos nos pondría en una situación de que no sea el 24 la repetición del 21, ¿no? Que estuvieron muy grandes las reuniones y los discursos y las plataformas, sí, vamos a incorporar ciudadanos y les vamos a abrir las puertas, y al final a los pocos que les abrieron las puertas los mandaban a los distritos que ningún político quería. Y eso es lo que hace que la gente diga, no, pues me están dando a tole con el dedo, ¿no? Entonces yo diría, la premisa muy clara es que el candidato presidencial sea un ciudadano y que a partir de ahí se construya todo lo que tiene que ser una agenda democrática para que México pueda enmendar el rumbo en el 2024. ¿Estás de acuerdo, Felipe? Creo que lo resolvió de manera perfecta, en un lenguaje muy claro. Los partidos no van a ceder en su interés de posiciones, pero quien no estaría metido en ese juego es precisamente un candidato ciudadano. Gusta tu propuesta, te felicito. Les agradezco mucho, mis amigos, y les mando un abrazo con todo cariño y afecto y seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.